Hola, hola, buenas. Saludos cordiales para todos ustedes. En esta ocasión, algo de cinemática, un poco de mecánica. ¿Ya? La velocidad en coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas se manejan tres variables: R, phi y z. ¿Ya? Este cilindro es un cilindro imaginario. Es un cilindro imaginario cuyo eje va a ser el eje z, el eje del cilindro. Este es el eje z. En la base inferior está el origen de coordenadas. Con el eje x siempre va la referencia x y z. Y el cilindro es un cilindro imaginario. Es un cilindro imaginario. Ya, este cilindro tiene por altura z. La altura z y el radio r. El radio de la base. Entonces, es un cilindro imaginario, como le decía, así como el sistema de coordenadas cartesianos x y z. Y entonces en coordenadas cilíndricas maneja r, phi, z, esas tres variables. Entonces, desde este centro, que va a ser O', se traza una línea radial cualquiera, y aquí tenemos el punto. Es el punto, por ejemplo, el punto M. Y entonces, desde el centro O' hasta M viene a ser el radio R, el radio del cilindro. Una paralela al eje X, una paralela al eje X ahí más o menos, un X', y una paralela a Y, Y'. Y entonces ahí medimos el ángulo azimutal, el ángulo phi. Entonces aquí estarían las tres variables. R, que es el radio del cilindro, o sea, desde O' hasta M. El azimut, que se mide a partir del eje X en dirección positiva ahí. Entonces el ángulo phi y la altura del cilindro z. De tal manera que este punto va a tener aquí las tres variables. Sería R, phi y z. Esto claro en coordenadas cilíndricas. En cilindros. Ya. Ahora, para dar la velocidad del vector velocidad, vamos a tener que manejar el vector de posición. El vector de posición va a ser el que une el origen de coordenadas con el punto M. Ya, este es el vector R. Pero R, OM, es el vector de posición. Ahí. Entonces este vector de posición, vamos a escribirlo. Se puede escribir eso en función a dos variables. Entonces aquí tenemos desde O hasta O' viene a ser Z, ¿no es cierto? Ya, y desde O' a M viene a ser el R. Pero podemos ponerlo así como vectores. Es decir, desde O hasta O', pongo aquí el vector. Este es el vector Z. Z, bueno, con su rayita arriba. Ya, yo el vector le pongo una rayita arriba. Ya, y desde O' hasta M es el vector R. Ya, R vector. Entonces aquí lo ponemos así, R vector. 90 grados de acá, ¿no? Entonces, cabalmente, claro, OM viene a ser la hipotenusa. Entonces, ahí vamos a tener, por triángulo de vectores, si empezamos desde O hasta O' sería el vector Z. El vector Z enseguida conecta el vector R. El vector R y daría por resultante R o M. Es decir, el vector de posición. Entonces, aquí acomodamos R, vector de posición, R o M, viene a ser igual. Ordenando, tenemos, bueno, R más Z. Ya, R vector más Z vector. Ya. En coordenadas cilíndricas se manejan tres vectores unitarios. Eso lo desarrollé
Ya lo expliqué en un video, en uno de mis primeros videos, en el quinto o sexto video creo. Voy a colocar el link en la descripción del presente video. Entonces hay tres vectores unitarios. Entonces supongamos que tenemos aquí la tapa. Esta es la tapa, aquí tenemos el punto prima, la línea radial, y aquí tenemos un vector unitario radial, el que sigue el curso radial. Ya después tendríamos un vector, una tangente acá, que sigue esta dirección phi, un vector unitario u sub phi. Y tenemos aquí un vector paralelo al eje z, el vector k. Ese k es igualito al de coordenadas rectangulares, los tres vectores unitarios. Es decir, acá el vector de posición OM, viene a ser igual a R. Este vector R viene a ser el escalar R, que viene a ser simplemente el radio del cilindro, por el vector unitario radial. Más, ahora, Z vector. El Z vector viene a ser el escalar Z, o sea, la altura del cilindro. Sería la altura del cilindro por el vector K. Como pueden ver, la posición del vector no está en función del ángulo phi. Ese es el vector de posición. Vector de posición. Es decir, esto está dando la posición de un punto en el espacio, en coordenadas cilíndricas. Ya, ahora, la variación de este vector de posición va a ser la velocidad. Entonces, prácticamente desde aquí empezamos el tema. ¿Ya? El vector velocidad, la velocidad. Entonces la velocidad V. La velocidad V, ya por cinemática básica, sabemos que es la variación de R. En este caso R es el vector de posición OM. Entonces hay aquí la derivada respecto al tiempo de R o M. Ahí. Entonces, esto viene a ser igual a la derivada respecto al tiempo, pero OM es la suma de todos los vectores. Sería entonces R, el R del radio, por el vector unitario radial, ya más z altura, por el vector K. Ahí. Entonces, el vector velocidad viene a ser igual. Aquí descomponemos en dos derivadas. Derivada respecto al tiempo del producto. R por el vector unitario radial. Es un producto. Y el otro más la derivada respecto al tiempo de z por k. Bueno, también aparentemente es un producto. Aparentemente es un producto acá, pero lo que pasa es de que en este caso de z, el vector k es constante. El vector k es constante porque siempre va a apuntar en la dirección del eje cilíndrico, o sea, del eje z. En coordenadas cilíndricas, como se manejan tres variables, R, phi, z, pues el movimiento general, puede ser, por ejemplo, así. Si empieza de un punto que puede ser, digamos, el origen de coordenadas, ¿ya? Entonces, las tres variables pueden variar. Es decir, el movimiento puede ser, por ejemplo, una cosa así, tipo hélice. Ahí más o menos, puede ser. ¿Ya? Entonces, pero en todo instante, vamos a tener acá de que el vector axial siempre va a apuntar para arriba. O sea, la dirección axial. Si es un vector de velocidad, por ejemplo, va a haber una componente de velocidad para arriba. Pero va a haber una componente tangencial acá. Una componente tangencial. O sea, la tangencial, o sea, en fin, eso va a ser diferente. Radial va a ser igualito. Esta curva va a tener acá su radio de curvatura. O sea, radialmente apunta ahí. Cuando está, por ejemplo, por acá, igual. La componente axial va a apuntar para arriba, si fuera la velocidad. ¿Ya? Después aquí la componente tangencial. Aquí tendríamos la velocidad en función de phi. Y la radial, más o menos su centro puede estar por acá y en esta dirección. O sea, las direcciones de las velocidades van a variar para R y para phi. Pero siempre va a haber una componente para arriba, o sea, en Z. O sea, en Z siempre va a ser constante. Pues en este caso, el vector K es constante. Entonces ese vector K va a salir afuera, en el siguiente paso. Entonces aquí tendríamos el vector B es igual. Aquí tenemos una derivada de un producto. Entonces aquí vamos a hacerlo así. Tendríamos la derivada
Aquí aplicamos igualito que en matemática simple. La derivada de un producto. La derivada de un producto es igual al primer factor. El primer factor en este caso es R escalar, por la derivada del vector unitario, radial en este caso, respecto al tiempo. Ahí. Ya más el vector unitario radial por la derivada de R. Derivada de R respecto al tiempo. Ya, ahí. Así es. Ahora, en el otro término acá, más. Ya, el vector K es constante, porque siempre va a haber una componente que apunta para arriba. Entonces tenemos K sale afuera y queda la derivada de Z. La derivada de Z respecto al tiempo, esto por el vector K. En mecánica se acostumbra a poner la derivada respecto al tiempo de algún parámetro, por ejemplo, supongamos de R, del vector R, como el vector R con un puntito arriba. ¿Ya? Puede ser el vector de Z, por ejemplo, puede ser un escalar también, la derivada de Z respecto al tiempo, este es un Z punto. Es solamente una notación, una forma de comprimir la notación, que sea la más simple. ¿Ya? Entonces, un puntito arriba significa una derivada. Puede ser para un escalar, puede ser para un vector. Ya, entonces, por ejemplo acá, sobre todo en estas dos, esto sería un R punto, y aquí Z punto. ¿Ya? Entonces, vamos a tener hasta el momento tenemos así, el vector velocidad es igual, ya, R, esto sí conviene dejarlo así, la derivada de U sub R respecto al tiempo, ya, más, ahora aquí, la derivada de R respecto al tiempo es R punto, R es un escalar, eso significa la derivada de R en el tiempo, por el vector unitario radial, más, aquí tenemos Z punto, ya, por el vector K, ahí ve. Ya, esto va a ser la expresión 1. Esa es la expresión 1. Ahí. El problema es que trabajarlo acá. Ahí. La derivada de un vector unitario. La derivada del vector unitario respecto al tiempo. Hay que hacer un trabajo matemático. Un poco de matemáticas, un poco de derivadas. ¿Ya? Entonces, esa derivada de U sub R es el vector unitario radial. Entonces, la derivada de U sub R respecto al tiempo, vamos a hacerlo de esta manera. La derivada de U sub R respecto a la variable phi, ya, por la derivada de phi respecto al tiempo. Aquí donde ya va apareciendo el ángulo, el azimut. Entonces aquí solamente lo que hice es dividir entre el diferencial de phi y multiplicar por el diferencial de phi. O sea, al final sigue estando en pie esto. Ya, pero esta derivada de phi respecto al tiempo es phi punto. Eso significa la variación angular en el tiempo. Esta es la velocidad angular, justamente, phi punto. Entonces tendríamos la derivada de U sub R respecto al tiempo viene a ser igual a phi punto, este es el phi punto, por la derivada de U sub R respecto de phi. Ahí. Ahora el problema se trasladó acá. Y esta va a ser la expresión 2. Eso va a ser el número 2. Aquí es donde hay que hacer el trabajo matemático. Tenemos que determinar esta derivada. ¿A qué es igual esa derivada? A ver. Aplicamos matemáticas. La derivada es un límite. La derivada del vector unitario radial respecto de la variable phi, la variable angular. Esto va a ser un límite por matemáticas cuando delta phi tiende a 0. Ahora de la variación del vector unitario radial. Entonces aquí va a ser un delta U sub R sobre delta phi. Ahí. Donde este es igual todavía al límite
cuando delta phi tiende a 0 de, para esa variación de delta u sub r, significa un delta, o sea, mejor dicho, un vector unitario radial final menos un vector radial, unitario radial inicial. Es decir, así, u sub r, función de phi más incremento de phi, ya menos vector unitario radial, función de phi inicial, sobre delta phi. Ahí. Claro, justamente aquí es al revés, ¿no es cierto? De este límite se pasa a este límite de los deltas, y de aquí ya se lleva la derivada. Sobre todo más importante es esta, la parte en medio. Ya, ahora vamos a verlo gráficamente, en forma gráfica. Vamos a trazar una curva cualquiera que puede ser el movimiento de la partícula, por ejemplo en este sentido así. Ya se mueve la partícula y vamos a considerar acá dos puntos. A la larga esos dos puntos van a ser para tiempos instantáneos, ¿no? Una variación instantánea de tiempo. Aquí más o menos tendríamos, pues aquí puede estar el centro de curvatura. Ya estamos trabajando con vectores unitarios radiales, ¿ya? U sub r final menos u sub r inicial. Entonces, si aquí va a estar el centro de curvatura, para que el centro de curvatura sea el mismo para los dos puntos, digamos los puntos P y Q, ¿ya? Entonces, para que sea el mismo centro de curvatura, significa de que desde P hasta Q debe haber un instante de tiempo. Si hay un instante de tiempo, el ángulo va a ser también un pequeño ángulo. Entonces vamos a trazar acá dos líneas radiales, o sea, desde O hasta P y se prolonga, y desde O hasta Q. Ahí. Entonces aquí vamos a tener un vector unitario inicial, radial, un vector u sub r función de phi. Es decir, aquí va a haber una línea de referencia para los ángulos. Esto va a ser el ángulo phi, y todo este ángulo va a ser phi más delta phi. Es decir, el ángulo delta phi es este. Es el delta phi. Ya, entonces, ya tenemos aquí el vector unitario en función de phi. ¿Ya? Y al respecto esta referencia. Ahora, por aquí tendríamos el otro vector unitario. Vector unitario radial. Vector unitario radial, función de phi más incremento de phi. Ahí. Entonces, como delta phi es pequeño, claro, yo lo he dibujado más o menos separado por cuestión didáctica. Prácticamente los puntos están pegados, prácticamente. Es un instante de tiempo. En ese instante de tiempo ocurre un desplazamiento angular muy pequeñito, es un delta phi. Entonces P y Q prácticamente es el mismo punto, prácticamente. Si casi es el mismo punto, este vector unitario radial puedo pasarlo acá, tal como está aquí, una cosa así más o menos, aproximadamente así. Una paralela, ¿no? Este es el vector unitario radial final, es decir, función de phi más incremento de phi. Ahí ve. Entonces, vamos a poner esto un poquito más hacia la derecha. Este es el vector unitario. Acá a este lado mejor. Vector unitario radial inicial. Función de phi. Ya. Ya. Esos dos vectores son vectores unitarios. Son dos vectores unitarios. Ya sabemos que su magnitud es igual a la unidad. Son vectores unitarios. Y eso que, como que puede formar aquí un arquito, ¿no? Un pequeño arco. ¿Ya? Y este arco es más o menos, sería prácticamente el módulo del vector que conecta este extremo con este extremo. Y ese vector que conecta los extremos va a ser justamente este delta u sub r. Aquí este vector. Este vector que estoy pintando en blanco sería el vector delta u sub r. Ahí vamos a probar.
¿Es cierto o no es cierto? Si empezamos desde acá, ya está bien, del punto P. Vector unitario inicial. Vector U sub R, función de phi. Enseguida conecta el delta, más el delta U sub R. Y daría como resultado este otro vector, el vector unitario final. Función de phi más delta phi. Claro, si se despeja este delta, va a dar justamente la diferencia, es decir, lo que está puesto acá. Entonces, por lo tanto, este vector que está pintado en blanco es el delta U sub R. Ese delta U sub R podemos ponerlo acá, en P. Y noten que es una tangente. Este es el vector delta U sub R. Estos dos son lo mismo. El ángulo phi prácticamente es acá. O sea, el delta phi. Ahí está el delta phi. Ya, ahora el arco. Este arco que he pintado aquí en verde. Este arco, como lo son vectores unitarios, bueno, radio 1, entonces por trigonometría la longitud del arco viene a ser igual 1 por el ángulo. Entonces aquí tendríamos 1 por el ángulo, es el mismo ángulo. Entonces aquí tendríamos de que el delta S es prácticamente el delta phi. Pero delta phi por 1, o sea, el radio mide 1. Entonces, porque esta es la longitud. Entonces es el valor numérico, el delta phi. Ya, entonces, por lo tanto, el delta U sub R, tendríamos así. Delta U sub R, o sea, la diferencia de los vectores unitarios radiales, final menos inicial, viene a ser igual al módulo, el módulo del delta S, módulo delta S sobre el módulo multiplicado por el vector unitario. El módulo es delta S, este es el módulo. Ya, este delta S módulo por el vector unitario, este es el vector unitario, la dirección de este vector es tangente a la curva, entonces aquí va a ser el vector unitario azimutal, entonces por el vector unitario azimutal. Ya, entonces el delta U sub R, viene a ser igual. Ahora el delta S es longitud de arco. Entonces la longitud de arco es el radio, bueno, prácticamente los dos radios tienen la misma medida porque es 1, son vectores unitarios, 1 por el ángulo, delta phi. Entonces aquí tendríamos delta phi, y por el vector unitario U sub phi. Entonces el delta S y el delta phi es lo mismo. Claro, numéricamente, porque aquí está multiplicado por el radio vale 1, el radio es 1. Ya, ese delta U sub R va acá. Entonces tendríamos la derivada de U sub R, respecto al phi, viene a ser igual, y al límite, el límite ya no tiene nada que ver aquí, porque ya prácticamente desaparece aquí el delta de phi. Entonces tendríamos límites de delta U sub R. Delta U sub R, aquí está, es el delta phi ya por el vector unitario azimutal. Ahora sobre delta phi. Como pueden ver, delta phi se cancela el delta phi y queda solamente el vector unitario. Entonces solamente quedaría el vector unitario azimutal. Azimutal porque es una tangente, entonces aquí podemos indicar también el vector unitario azimutal, es un vector tangente. Este es el delta, el vector unitario U sub phi. Es una tangente, este vector es una tangente a la curva. Entonces, en conclusión, tendríamos aquí esta derivada de U sub R respecto de phi es el vector unitario. Y ahí esta relación puede ser el número 3 para reemplazarlo acá. Esto puede ser 3. Entonces vamos reemplazando 3 en 2. Entonces reemplazamos 3 en 2, con eso tendríamos la derivada de U sub R respecto al tiempo. Entonces reemplazando 3 en 2. Ya se reemplaza 3 en 2. Entonces tenemos la derivada de U sub R
derivada de u sub r respecto al tiempo es igual a phi punto, ¿no? Esa es de la derivada de phi punto será la primera derivada de phi ya por la derivada de u sub r respecto de phi, que es el vector unitario u sub phi. Ahí. Esta que sea la relación número 4. Este es número 4 y esto finalmente lo reemplazamos en 1. Entonces reemplazando 4 en 1. Reemplazamos 4 en 1 y tendríamos el vector velocidad que es igual a r que multiplica a la derivada de u sub r respecto al tiempo, o sea, este resultado. Sería aquí phi punto por u sub phi. Ya tenemos este término. Para más r punto por el vector unitario radial. O sea, la derivada de r respecto al tiempo por el vector unitario radial. ¿Ya? Y más la variación de z punto por el vector k. Entonces, ordenando tenemos la velocidad v en coordenadas cilíndricas para una partícula que se mueve en el espacio. Primero la parte radial, que viene a ser acá r punto, eso es la derivada de r respecto al tiempo, o sea que como se está moviendo el cuerpo así de forma generalizada en espiral, cómo está creciendo el radio. Entonces, el movimiento puede ser, digamos, creciente o puede ser también descendiente. Entonces, pero el radio, en un movimiento generalizado, el radio está variando, entonces está creciendo, está acortándose. Entonces, la variación del radio en el tiempo. Entonces, este término, ¿no? Por el vector unitario radial. Esta es la componente radial de la velocidad. Y ahora, la componente azimutal. La azimutal sería r por phi punto. R por phi punto, R es el radio instantáneo y por la variación en ese instante del ángulo. Entonces, sería la variación en el tiempo, phi punto, y por el vector unitario u sub phi. Y más la variación de z, ¿no? Si la partícula está subiendo, entonces z también está creciendo respecto al origen de coordenadas. Entonces, o puede estar descendiendo también si el cuerpo está descendiendo, si la partícula desciende. Entonces, hay una variación de z. Entonces aquí tenemos z punto por el vector k. Entonces ahí tenemos la velocidad de una partícula en coordenadas cilíndricas. Ahí estaría el resultado. Este resultado lo voy a utilizar en un próximo video, bueno, posiblemente el siguiente, o si no, bueno, yo lo voy a indicar ya, con el link, para calcular la aceleración. Para calcular la aceleración hay que derivar la velocidad. Ya es un poquito más, no tan complicado, pero es un poquito más laborioso. Ahí posiblemente voy a usar 2 pizarras o una pizarra y media. Entonces, porque vamos a derivar esto. Vamos a derivar eso y algunos resultados que están aquí. Ya tal vez este resultado, ya, o este de acá. Ya, el 2, el 3 o el 4. Ya uno de esos, o 2 de esos se va a utilizar para el cálculo de la aceleración. Entonces, bueno, como pueden ver es un poco sencillo, un poquito de matemáticas nada más, derivadas, noción de derivadas, límites, noción de derivadas prácticamente. Y eso sería todo por esta oportunidad. Les agradezco la atención, gracias por acompañarme en este video. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.